Médicos reclaman más personal y seguridad en hospitales de la provincia Duarte. La filial Duarte del Colegio Médico Dominicano anunció un paro de labores para este jueves 13 de agosto ante el déficit de médicos y especialistas, además de las condiciones de seguridad que, según el gremio, enfrentan varios hospitales. La organización señala que la falta de personal obliga a los profesionales a asumir extensas jornadas y a cubrir de manera simultánea emergencias, pacientes ingresados y otros servicios. El gremio indicó que la situación es especialmente preocupante en hospitales municipales como los de Arenoso y Villarriba, donde asegura que existe una marcada falta de médicos. Durante el paro, los profesionales garantizaron la atención en las áreas de emergencias y a los pacientes ingresados mientras reclaman respuestas para mejorar tanto la disponibilidad de personal como las condiciones de seguridad en los centros de salud. Ahí están las imágenes. Y aquí. Vamos a la pregunta del día de hoy. ¿Considera usted que hacen falta más médicos y mejores condiciones de seguridad en nuestros hospitales? Ahí está la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan La Antigua. Buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano. Bienvenidas, bienvenidos a su programa de mañana. ¿Cómo no? Adelante, Yerjan. Bueno. Miren, yo quiero iniciar mi comentario con una frase, un versículo de la Biblia interesante, para que sirva de reflexión para todos nuestros televidentes, aquellos que son cristianos y los que no, bueno, por lo menos la escuchan. Y es extraída de Santiago, capítulo 3, versículo 11, del 11 al 12, y dice: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o un vid higos? Así tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Se refiere esto a la imposibilidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y así también hay otro versículo que establece lo de servir a dos dioses, que no se puede amar a dos dioses, el dios del dinero y entonces hay una contradicción. Y esto, bueno, me trae a colación a propósito de esta situación de los médicos. Y yo digo, los funcionarios realmente podrán servir a la sociedad o a sus beneficios personales o a los beneficios gremiales, me refiero de estructuras. Porque yo digo, ¿qué tan fácil sería o qué tan difícil hacer un levantamiento hospital por hospital, hacer un censo, determinar cuál es la necesidad de cada centro y en función del presupuesto que tenga el Ministerio de Salud Pública, entonces hacer los nombramientos correspondientes? Hace unos días yo denunciaba acá y tenemos una investigación en curso, me gustaría, ¿verdad? Pero no que me la cuente ningún médico político, sino que la podamos corroborar directamente en el terreno, que es como se hacen los trabajos, no lo que te diga el funcionario, que me decían que en el hospital, y me lo decía una persona que estuvo en el hospital y que se vio afectada, no había silla de ruedas. Y por eso yo decía, bueno, pero si aquí hay una cuanta que la llevaran, pero luego me retracté porque me dicen que son de Alex. Entonces no, sería robar, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que en un hospital haga falta una silla de ruedas? O 5, o 10, eso no debería ser. Pero entonces escucho también la supuesta falta de camilleros, que a veces los propios familiares son los que tienen que mover a la gente. Y yo digo, ven acá, pero ¿y dónde está la administración? Y ahora entonces se corrobora esto con el elemento más importante o uno de los más importantes en un centro médico, que es
precisamente los doctores. Si hace falta, doctor, imagínese usted que no faltará en un hospital. ¿Lo ven ahí? Por eso es que no se puede hablar mentira. Porque cuando usted dice, no, estamos resueltos, estamos trabajando a máxima capacidad, sí, eso puede ser, pero vámonos a la realidad, porque ese es su discurso, esa es su teoría. Vamos a corroborar eso. De ahí a que cada vez que un funcionario dice algo, yo no le creo. O le creo un 30%, el otro 70% lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre estamos tomando la teoría del político, del funcionario que es político, no vamos a avanzar. Y bueno, dicen los médicos que hay escasez y que tienen una jornada laboral, obviamente, cargada por falta de personal. Y ellos hablan de manera específica de varios hospitales municipales donde hacen mención del hospital de Arenoso y el hospital de Villarriba. Imagínense ustedes, si la capital de la región, vamos a llamarle así, o la capital de la provincia, como usted quiera llamarle, que es San Francisco de Macorís, hay precariedades. No quiera usted imaginarse en esos municipios donde la prensa casi no llega, donde generalmente la visibilidad estatal no está tan enfocada. No quiera usted imaginarse estar en un hospital, y no olvidemos la Guarana nunca, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la Guarana? Y entonces pasa esto. ¿Cuál sería la solución? Yo creo que es como masticar chicle otra vez y montar la bicicleta. Es hacer un levantamiento en todos los hospitales, que yo me imagino que el Servicio Nacional de Salud ha de tenerlo, y entonces determinar cuáles son las debilidades, cuáles son las necesidades. Y en función de eso, tener un proyecto de nombramiento de médicos para suplir esas necesidades y evitar precisamente que los médicos, con razón, porque la tienen, con razón, llamen a un paro, porque me imagino que ya deben estar cansados de buscar el diálogo y no se le cumple. Bien, gracias. Carolina, adelante. Esto es una lucha constante, realmente se siente agotador desde afuera, no imaginamos lo que deben sentir los profesionales de la salud que de forma constante tienen que estar haciendo movilizaciones, paros, entrega de documentos y agotando todos los recursos o mecanismos necesarios para ver si desde el Estado se les responde a esas demandas que de manera prácticamente fija piden. El tema de la seguridad en los centros de salud es un tema que cada vez que hay movimientos del Colegio Dominicano está. Entonces esto te da, por lógica, por consecuencia, que no se ha resuelto, según los médicos, el tema de seguridad en los centros hospitalarios, donde hay un flujo importantísimo de personas de todos los extractos sociales, gente desesperada, gente enferma, que llega, accidentados, personas embriagadas, los fines de semana, eso ni pensarlo. Entonces el tema de la seguridad, la falta de personal, y recuerdo y debo destacar, hace unos días hablábamos de este tema y debo destacar que el doctor Rodríguez estuvo por acá, el director provincial del Servicio Nacional de Salud, y nosotros le preguntábamos precisamente esto, el tema del personal, sobre todo en el Hospital Gatón, y nos decían que estaban en condiciones normales, o sea, capacidad regular, adecuada para el manejo de los trabajos, porque había también un tema con las enfermeras que también se resolvió y demás. Y nosotros observar que ya hace un tiempo, todo es fijo, o sea, cada cierto tiempo tenemos nosotros, tenemos que escuchar al Colegio Médico Dominicano solicitando las mismas situaciones. El tema que ellos destacan, especialmente en Arenoso y Villarribas, hablan de una marcada falta de médicos. Y precisamente nosotros acá le preguntábamos al doctor sobre la situación de Pimentel y de toda la zona. Y el doctor nos decía acá que no habían situaciones de gravedad donde no estuvieran las condiciones adecuadas
para el personal, para los pacientes, que los centros estaban bien y se hablaba de las remodelaciones y demás que se tiene, que nunca se habían hecho y que todos los centros están en muy óptimas condiciones. Entonces, nosotros podríamos pensar lo siguiente: este paro de labores para el jueves, es decir, pasado mañana, ¿a qué responde? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿O el Servicio Nacional de Salud o los médicos? ¿Quién es que está hablando la mentira o diciendo la verdad? Entonces, en ese sentido es importantísimo nosotros poder escuchar de manera oficial a representantes de la salud de la provincia, en este caso el Servicio Nacional de Salud, que es quien le corresponde, le compete. Es una lástima, ciertamente, que nosotros todavía, con el avance que, en honor a la justicia, debemos decir, ha ido teniendo la República Dominicana en todos los sentidos, pero que todavía a esta fecha nosotros tengamos que estar escuchando las quejas de los médicos, las quejas de los maestros, en cuestiones elementales, fundamentales para el desarrollo óptimo, en este caso de los centros de salud. No es aceptable, señores, porque se supone que se hace una evaluación de la cantidad de médicos que se necesitan. Cuando usted tiene una empresa pública o privada, lo primero que usted determina es qué cantidad de personal usted necesita para poder operar y agilizar el tiempo y no forzar ese personal humano, y sobre todo hablando de un personal de salud que no solo es un agotamiento físico, mental y de garantía de vida de los ciudadanos. No estamos hablando de un tema de contabilidad, que un proceso contable puede esperar 10, 15 días. Estamos hablando de personas que atienden pacientes que llegan de todas formas y que, independientemente de estén agotados, estén sin comer, estén en condiciones no tan sanas, a veces están enfermos, y si hay emergencias, el médico debe de responder, el médico debe de estar ahí. Entonces, encima de esto, cargarle, señores, cantidad insuficiente de personal, de compañeros, de médicos, un tema de seguridad, como llega la gente violenta muchas veces a los centros hospitalarios, no me parece justo. Bien, gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Un pedido que hago cada mañana, por mí, por todos. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema. ¿Qué decirte, Amado? Invéntate algo. No, es imposible que nosotros inventemos. Lo que percibo es que por áreas el gobierno anda fallando. Anda fallando y está permitiendo que se le levanten las voces. Me dijo alguien que en la capital la gente está así. Aquí el español bien amplio, sin decir nada. Sí, sí. La gente Continúan cerrando los negocios. así. Así, exacto. Entonces, Sea parando. que Así. ¿cómo es que siguen? Cerrando los negocios en Santo Domingo. Entonces, no se están dando cuenta que eso que acaba de decir Carolina. Escúchame, no, pero explica, no porque la autoridad lo está cerrando, sino porque la gente lo cierra voluntariamente. No, en el contexto que lo dice, Claro, se entiende. porque fíjate, yo he dicho aquí que el parche de reforma fiscal, más que buscar afianzar hacia una actitud positiva del contribuyente y hasta del que no es contribuyente, esto es algo inverso, ha generado lo contrario y a ellos no les ha importado nada. A quienes lo aplicaron y quienes lo pensaron, porque son estúpidos, un grupo de tarados. No, Francis, ¿Eh? excúsame que te interrumpa. Ellos no son estúpidos, ellos son los verdaderos tigres. Los estúpidos somos nosotros. Bueno, O nos tratan como estúpidos, o por nos lo menos. tratan como estúpidos. Entonces, a todo esto, la realidad es que este señor del Servicio Nacional de Salud está cuestionado, no solamente por la licitación de 12 millones de pesos, ¿es 12 millones de dólares o pesos? Pesos. No, peso, lo de la planta. Lo de la planta. También es por el trato
que ha asumido frente a su propio gremio o a sus iguales, porque él es médico. Lo único que es médico para estar en función pública. Lo demuestra porque estuvo en la misma posición en el 14 cuando era el PLD. Y ahora está en el PRM. En la misma posición, porque parece que Gardió, como dicen, joseó para volver ahí. Pero ¿qué se da en algunos corrillos? Esto no lo digo yo. Esto lo tomo por opinión de que los regionales en el país no están conformes con ese señor. Pero mucho menos están conformes los PRMistas que creyeron tenían la oportunidad de ocupar una posición en su gobierno y la está ocupando él y él lleva a su grupo. Y hay una descomposición o una descomprensión de cómo actuar políticamente, pero en la función pública. Entonces, la función pública, hay un exceso de politización, donde el que está en una dirección cree que otro presidente es Luis Abinader. Y Luis Abinader, como es compañero de él, que simplemente él se ganó ese puesto, deje tranquilo, presidente, siga usted gobernando como usted va, pero yo hago lo que yo entienda aquí. Así que se ve. Entonces, este sistema, coño, me acordé de Elizabeth, este sistema adámico que no termina de explotar. Tranquilo. Es definitivamente ineficaz, falto de tacto, porque también se requiere para ir a la función pública tener tacto, porque hay cosas que tú haces o dejas de hacer que recibes respuesta y responden los sectores que tú dejas de visibilizar, que es con el que tú tienes que trabajar, en este caso, en el área de salud. Hay muchísimos profesionales de la salud que están en espera de que se le nombren o que se le busque o se le dé una plaza, una oportunidad. En cambio, manipulan para que en vez de que sea producto de la evaluación profesional y del servicio que vaya a brindar, es porque sea un aliado o un acólito tuyo, y eso está mal. Te vas a encontrar con esto, los médicos se van a paralizar porque veo que no hay ninguna voluntad desde allá, porque él entiende que está correcto. Ya las enfermeras creo que se resolvieron. ¿Cómo se llama esta muchacha que vino aquí? No, la vi ahí que dicen que también se unen. que están siendo sometidas a jornadas laborales. La veo aquí en Telenor. Dice, enfermeras denuncian sobrecarga laboral y advierten paro ante posible traslado también. Es decir, tienen un tema las enfermeras. No saben gobernar, no saben, no tienen ni la pericia, no tienen el tacto, como digo yo. Son cosas que son evitables, porque incluso la propia ley 41, como la misma ley 92 laboral de la República Dominicana, establece claramente, y más un servidor de esa naturaleza, que requiere de tener su sensorialmente, Claro, su capacidad. Que son de alto riesgo. Su capacidad no está como la de nosotros cuando hacemos 8 horas. Yo diría que por eso tiene una condición el que está en un hospital, me imagino, por lo que se enfrenta, Claro. el estrés de dividir su propia vida para entregarle la destreza a otro ser humano que ni conoce. Es una emergencia. ¿Tú sabes lo que produce una emergencia? Lo que debe producir de estrés a una persona, una emergencia. Y luego tener que tener un ciclo de vigilancia y también esperar a que venga a ser sustituida porque ya está atenuada. Es decir, ya está extenuada. Debería ser la jornada laboral de ese tipo de trabajo, como de los propios médicos, las enfermeras, los choferes, Con receso. los maquinistas,
¿Quién Un más? receso intermitente. No debería ser reducida, porque no es lo mismo, por ejemplo, el abogado, que quizás lo que tú tienes ahí, en algunos casos, básicamente la Sí, parte se nos penal, junta. A mí se me... no es tanto lo que tú tienes en juego, como si un médico, Yo te como un ponía el anestesiólogo. ejemplo, por ejemplo, un contable. Exacto, Ajá. un contable, bueno, a veces hay juego, pero que lo que se pone en riesgo Es la no es vida. tan peligroso, en este bien. caso es la Exacto, vida. esa es la parte. O sea, no hay una Mire, profesión el como tema, esto es el tema de nunca acabar. El asunto aquí está en que nosotros vivimos en una sociedad en la cual los Coño, políticos pero qué grupito. que tienen la obligación de hacer la cosa no la hacen o no la hacen bien. Y luego quieren venderle a la ciudadanía que las cosas están caminando correctamente. Te dicen una cosa y al final terminamos sin creerle a nadie. ¿Qué es lo que yo pienso? Mira, hay un tema acá y es que la política debe de contaminarse con gente buena. ¿Qué? Espérate. La política debe Qué contaminar. bonita ¿Con quién? filosofía. Que la política debe contaminarse con gente buena. Es decir, la gente que tiene buenas intenciones, que critica el manejo de la política que se está dando en los actuales momentos y que viene hace mucho tiempo dándose, debiera de meterse en política. Pero la gente no quiere, esa gente, quien No, quiere pero- hacer un trabajo, quien quiere hacer una verdadera labor, no quiere meterse a política o a la política porque... Analiza lo que tú estás escuchando en medios nacionales. Ajá. Comunicadores que deben ser formadores de conciencia. Vendido a la Y tú lo mejor notas, postor. tú lo escuchas y tú dices, pero él está consciente de lo que está diciendo. Estoy Sí, vendido al mejor está postor. consciente decir, de lo que está recibiendo. Exacto. Entonces- más de lo que está diciendo. Sí, casi Entonces- 30.000 millones de pesos en estos 6 años en publicidad. Que ¿Tú sabes no, lo que que eso no ha significa? sido invertido para ninguna infraestructura ni en la mejoría del ¿Eh? Servicio No, Nacional claro, de claro. Salud. Hay gente que Solamente recibe, para mantenerte ocupada la mente hay gente que de, recibe de miles. todo lo que quieren que Claro. tú escuches. Es como cuando te montas en un carro Decenas de de una millones de persona que te pesos. está dando una bola. Decenas de millones. Yo que no soporto, por ejemplo, algunas bachatas y que me pongan bachata de aquí a Santo Domingo, tengo que escucharla, pero con los cristales arriba. Así es que están tabulando a nosotros en este país Bien. como si fuéramos borregos. Bueno, el tema, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer una nación? Ese es un proceso bastante largo, si se quiere, porque tú lo necesitas felicito. formar Los a la tigres- gente para que la gente, porque al bien. final nosotros no podemos poner un presidente. ¿Cómo así? No, Son ellos los tú que no lo ponen. puedes, es el pueblo como Ah, tal, bueno. el pueblo llano. Tú quisieras tener un mejor presidente que Abinader, o que el presidente que tú elijas haga las A cosas mí me mejor. cae bien Abinader porque me parece No. un tipo como cercano. Sí, sí, ¿tú no, ves? no. Lo único como que... Es lo como que- mismo, que Como me que pasa no a tiene mí. un Es decir, a mí me- guía me- No, realmente no, como porque él, Me porque dijo él un está amigo, digo, sometido coño, a- Francis, él te está ha sometido a- jodido Abinader. Oye, él está sometido a una estructura político-partidaria que tiene una manera de actuar. Pero que él de la no va cual él- más. de la que él no se Pero puede. él no va más, pero y él le no quedan se 2 puede- años. pero Entonces, él como no ya se él no puede va más, él salir de pudiera ahí. decir, yo voy a hacer lo que hay que hacer en este país, porque no, yo le va a tengo crear él un no se va a salir de problema, ahí, le va a crear un porque es problema a nivel estructural. estructural Es un interno. problema estructural, pero no es un problema de diría que... Amado, el poder no se maneja así. No, no, o sea, tú es tienes que que no. mantener de alguna Óyeme, las forma. nomenclaturas del poder están muy Ah, claras. no me digas. Las Claro. nomenclaturas del poder están muy claras. Si usted... Ahora, esa mezclatura del poder está en riesgo. Pero Pero tú sabes el que mejor podría- ejemplo tú lo sabes qué tenemos en podría Estados pasar. Unidos y en El Salvador. No, no, Eso pero va a espérate. estar ya. ¿Qué hizo Trump? Escúchame que te interrumpa, Amado. Sí, ¿Qué pero hizo estamos Trump? hablando de dos sociedades Sí. diferentes Sí, pero que no actúan importa. y piensan diferente. Pero El Salvador actuaba y pensaba bastante diferente y vino Bukele y dijo, aquí vamos a romper con esto y rompió. Por lo menos lo que nosotros recibimos. ¿Y través qué va de a los pasar medios de después que comunicación. Bukele se vaya de ahí? Porque la mayoría de la gente Esa es mi vive pregunta. alborozada con Sí. Bukele y que Bukele y que Bukele. Yo no estoy en contra de lo que Bukele está haciendo Pero en ¿hasta realidad. dónde se puede sostener eso? Exactamente. Yo lo he viejo. dicho. ¿Hasta dónde tú puedes hacer una construcción sin varilla, solo con bloque y cemento? ¿Hasta dónde? Y con este movimiento sísmico que hay en el mundo. Entonces, señores, es un asunto que hay que pensarlo. Yo lo que pienso es nuestro problema
es que el soberano, quien pone los presidentes, no entiende lo que hace, ni sabe lo que hace, ni tiene la más mínima idea de a quién debe elegir y por qué debe elegir a quién. En ese sentido, lo que hay es que trabajar para preparar al soberano. Ya nosotros tenemos obligatoriamente que enfrentar la situación social, política, económica de este país tal como está. Hay una parte de tu soberano. O lo otro es comprar, Un dictador, el que tú propones siempre. exactamente, Mira, comprar pero- un dictador. Pero dame un segundito, Francia, antes de sí. que tú digas. Pero ¿qué significa comprar un dictador? Que tú no sabes cuál va a ser el resultado de esa dictadura al final. Entonces tocaremos fondo. Exactamente. Por eso es que yo soy dialéctico. Yo lo que quiero es que esto se joda más rápido de las cuentas. Tú lo rompes. Sí. ¿Para quieres qué? romperlo. Claro, que se Exacto. ¿Para rompa. qué? ¿Para qué? Porque la dialéctica me dice a mí que esto tiene que comenzar de nuevo cuando llegue a tocar fondo, como dice Yerjan. Mira, yo quiero precisamente destacar, que no felicitar, escúchenlo bien, Una cosa a la asociación, sí, destacar a la Asociación de Comerciantes que por fin, óiganlo bien, desde mi punto de vista obviamente, me parece a mí que por fin levantaron la voz. Yo envié una fotografía. Hamilton, lo que dijo Hamilton. Sí, eso lo dijo Hamilton de manera particular, pero yo veo en el Jaya, que hace 16 horas, esta mañana yo lo veía, que la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte Excelente. exige, escuchen el término, Por fin. exige fecha concreta para terminar la circunvalación. Y yo digo, ¿y dónde estaba la asociación? Qué bueno, porque, ¿verdad? Aquí no es por criticar, pero esa es la función del sector empresarial y sectores. comercial, es hacerle saber al comercio que aquí la cosa no tan suelta y tomar la voz cantante. Es decir, señores, si hay un problema, incluyendo ese problema de los hospitales, también deberían asumirlo los empresarios y los comerciantes de este pueblo, porque ustedes son los que tienen la voz fuerte, no se lo dejen a, ¿ustedes saben a quién? ¿Verdad? Ustedes son la gente que representan realmente este pueblo y los que reciben los beneficios del pueblo. Por eso yo destaco esta publicación y qué bueno, por fin, Manuel, por fin lo veo a ustedes asumiendo la posición que tienen que asumir. Me parece, Mira. ¿verdad?, que esta es la posición correcta, me parece a mí. Mira, es correcto. Pero No. fíjate algo, Amado. ¿Y los abogados? ¿Dónde están los En la- abogados, por cierto? En la parte... Esto no dicen nada los abogados. ¿Qué es jodido. esto? Es entelequia. Ni va a haber elecciones ahora. El colegio de abogados es una entelequia, me excusan los ¿Por abogados. qué no va a haber elecciones? Porque las cuentas del No te me pongas colegio bravita. están Se ponen bravos, con oposición. Señores. Están paralizadas por el pleito de Joan y de Trajano. Todavía. Todavía. Hombre, Joan Y perdió. me dijeron por ahí, Joan, mi saludo a Joan, que es de aquí del patio de Salcedo. Salcedo, otro amigo. Pero Joan. él entiende que para dejar el pleito así, con 40 se resuelve. ¿Con 40 qué? Millones ¿Pero para quién? para Joan ¿Pero por y ¿Cómo su así? grupo. ¿Pero por No, qué? pero eso tiene que ser. Me dijeron eso, yo quiero Ay, Dios indagarlo. mío. Lo digo Ah, pero público. vamos a preguntarle a Joan. Para que se Mira, rompa. mira. Porque debe romperse. No, pero Tú sabes que ustedes sabían que el colegio de abogados no tiene empleado, no tiene a nadie. ¿a dónde? Hay- Aquí. aquí en Macorís. Sí, hay una muchacha y yo a veces voy a no, comprar. No, ya no Esa está. muchacha cuando no está trabajando de manera fría, cuando tiene tiempo, Ella va y abre. le hace el favor a la Somos un gremio directiva raro, sí. y va y abre, Somos un gremio raro. va y abre y dura ahí el tiempo que ella puede. Después se va, Vende cierra unos y cuantos, eso queda vende cerrado. unos cuantos. que no Pero, se- pero ustedes que deberían darle vergüenza con todo el Claro, respeto claro, que se claro. merecen, No, con no, todo no, el pasa es, respeto. a mí lo que no. pasa es Pero mira que la los libertad. abogados tan linda. Oye, No, de verdad. oye una cosa, los abogados dijo a los tres. piensan de la misma forma como piensa el soberano de este país. Igual que el pueblo. Eligen a cualquiera para dirigir cualquier cosa. Pero Pero el está señor bien, pero Orlando ya luego de García. que tú has sido electo en una posición, tú tienes que asumir esa posición. porque, ajá, pero si tú eliges a cualquiera obviamente, que no ¿qué se me ponga conciencia brava va a tener de Selena, cuál mi es la amiga posición? Selena, que se pone brava, pero yo siempre lo he No, dicho, eso hombre, no porque- sirve ahí, ¿eh? No, no, Eso no, no porque- sirve. no, y, porque- y no me vean con eso, óyeme, porque yo soy óyeme, abogado, óyeme, pero yo óyeme. no me sumo a lo que está sucediendo, porque Pero yo veo al viendo las señor Orlando tropelías, trabajando, viendo las tropelías que estaban sucediendo en este pueblo Oye, y no alzaron Oye, la pero voz. la peor es Selena. Y se ¿Tú sabes fueron por qué allí es la peor? a- ¿Y por qué? a Oye, ¿tú negociar. sabes por qué es la peor? Porque ella es parte de la directiva nacional y no ha resuelto ese No, pero que problema. no ha podido. No, porque lo de Selena Es es que más no ha podido. operativo. ¿Cómo que no ha podido? No, mira, Explícame no, por qué no ha lo de podido. Selena es Por más lo operativo. mismo, tú no oyes que están cerradas las cuentas y la operatividad se reduce a nada. Incluso
tener una persona que genere Pero entre vamos- nosotros pero no vamos puede a traer existir eso. ¿Cómo se llama? Justo. Orlando. Orlando Justo, mi Pero que amigo yo lo veo Orlando trabajando, Justo, o sea, que yo es mi veo- amigo, pero yo no comulgo con eso que está pasando ahí. Pero que Yo yo- lo dije a Entonces- ellos, esto es una entelequia, esto Pero parece mira, que no hay nadie. hablando del soberano. Era yo mejor quiero- Ridalmi, era muy estridente, Ridalmi, mi Sí. amigo también. No, pero no, era muy lo que pasa es que estridente. Pero yo veo al Pero señor, por lo no, hizo pero bien. vamos a aclararme, porque yo veo al señor Orlando, por lo menos en las redes, fijando cosas, pero no me mire así porque me No, estoy yo sé. intimidando. No, porque yo fijando, puedo saber todo el cuáles que son está esas en las cosas. fijando redes. posición, El mundo es una fijando maravilla. posición sobre temas, en Ridalmi algún está ahí, momento haciendo risa. maratones para ayudar personas. O sea, que lo veo O sea, que esa no es la activo. función del colegio de abogados. La Pero función del un colegio de compromiso abogados, social, un ¿verdad? compromiso Es un gremio social. para representar Pero hay a los responsabilidad abogados. social, igual que los empresarios. Lo que hay que nosotros no tenemos quien Pero nos yo escriba. lo veo, o sea, yo lo Ande, veo trabajando. Amado, hace rato Eso que es quiero hacerte percepción. la pregunta, amado. Dime, dame. Yo como, Y que no vayan a cuestionarme ahorita que ustedes no pueden hacer nada, ¿eh? mira, ¿Cómo así? yo lo que porque quiero que aquí me, es yo lo que una quiero que vaina me y una aclaren, persecución. si es cierto, Que tú dices, yo digo lo que yo quiera, ¿eh? si es cierto Claro. lo que está pasando en el Colegio Dominicano de Es 40 abogado. millones de pesos. Dame llamar yo antes. déjame con pegar. respecto a ese pleito de todavía, llámate a Joan, a Pero ver si es verdad. están congeladas las cuentas, me imagino que no las han Sí, levantado. pero que nunca. Ay, Dios también mío. Perdón, hay una Francis. salida que Amigo, cuesta Joan. 40 millones, me ¿Y dijeron. cuándo son las elecciones? Debieron de ser ahora ¿cuándo? En julio o en noviembre. Fíjense ustedes si nosotros lo tenemos pendiente, eso, que Ya nadie tú sabe la sabes. Ya fecha me de se me eso. olvidó. Y Pero es una fíjate, pena. Es Y una ya- Y un pena. gremio con tanta importancia y relevancia para temas de lo que sucede en este país, o sea, y a nivel local. mira, estos son los legal y momentos demás. más Qué críticos que está llevando el país. Ustedes vieron ese lenguaje que se da cuando 4 jueces de la Suprema, que pueden ser uno de ellos presidente, deciden no dejarse evaluar por ese consejo. Sobre todo Calbucia, que tiene Es la muchos- vergüenza que le hacen pasar también ahí. Porque Entonces, es una vergüenza que le hacen pasar. porque- A un juez de carrera también, a veces porque- haciéndole preguntas porque- es ridícula ahí. ya se tiene, incluso ellos tienen conciencia de que ya se tiene quién es que quiere Binader y el príncipe Exacto. como presidente. Langa. Lejos de ser la división de poderes, Luis Abinader está cayendo en una garrafal o un garrafal error de hurgar y querer también definir como presidente a la justicia, cuando Hay la una- justicia es la que debe de Se definirse dice a que sí misma. Langa, el doctor Langa, un abogado de la Que es el civil- abogado de él. civilista, Que es exacto. el abogado de él. Es el que él quiere ahí. El Entonces, presidente. del Bueno, propio presidente. sí, señores. de forma. No, pero mira lo que Ah. pasó con José Luis. ¿Cuál? Con José Luis, el del Santiago, que era el abogado, era también abogado del presidente y que se lo cedió a Ah, sí, a los cobros. el que estaba en los cobros. El que estaba en los cobros, Estaba sí. ahí porque era su gran amigo. Y se lo Santiago. cedió a los Jesse. Exactamente.